Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y tu familia. Por favor, estudiemos juntos este tiempo la palabra de Dios. Te invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer del verso 32 en adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Te animo, por favor, que oremos y entreguemos este tiempo en manos de Dios. Amado Señor, Padre bueno, eterno, te damos gracias, porque Señor, tú nos das la oportunidad de poder, Señor, estudiar tu palabra. Y Señor, te pido que este tiempo, Señor, tú seas dirigiendo, mi Dios, nuestras vidas, para que tú, Señor Jesús, abras nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a comprender, mi Dios, este tiempo de cómo vivir este tiempo que resta, vivir haciendo tu voluntad, mi Dios, y examinarnos a nosotros mismos y nos probemos si estamos andando en la fe. Te pido que este tiempo nos guíe, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, amados hermanos, amigos, y en la posteridad todo aquel que escuche el mensaje. Estamos estudiando, espigando acerca de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Vamos viendo la fe genuina que hay en cada uno de los hijos de Dios. Amén. Que fe no es positivismo. Fe no es como a veces uno piensa que es, sino realmente es un don de Dios. Amén. Y lo que hoy vamos a ver es el verso 34, cuando dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe no es de nadie, sino de Dios. Dice Efesios 2:8 en adelante, que la fe es un don de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, que es un medio nada más. Amén. Y eso es lo que vamos a ver, y la Escritura hace referencia a 3 jóvenes que apagaron fuegos impetuosos, que en el original, o cerca del original, una traducción, la Biblia de las Américas, lo traduce que apagaron la violencia del fuego. U otra versión también dice el poder del fuego, que sería el significado literal de esa palabra impetuoso, de apagar el poder, ¿sí?, del fuego, ¿ok? Y vamos a ver, hace referencia a la palabra de 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, amigos de Daniel, que pues estos varones judíos, al estar en Babilonia, le cambiaron a Nabucodonosor. En ese entonces cambió sus nombres a Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a verlo más adelante también por qué fue esa intención, y a la luz de la palabra vamos a ver también lo que hoy en día pasa también, de cambiar la identidad, amén, de los hijos de Dios, de la iglesia, de cómo quiere el sistema del mundo también querer introducirse en la vida de los hijos de Dios. Y pues vamos a ver en estos jóvenes íntegros cómo ellos pudieron apagar el poder del fuego. Pero una vez más te digo, es porque ellos eran valientes, porque ellos, es decir, se determinaron en sus propias fuerzas resistir el horno de fuego ardiendo y 7 veces más cuando lo calentó el rey Nabucodonosor, o es porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer para estar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y es lo que vamos a ver hoy en este tiempo, amén, de cómo nosotros podemos, por medio de la fe, agradar a Dios y estar preparados, siendo conscientes de las cosas que van a venir, pero es la paz que Dios nos da y que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos. Y en medio de la prueba el Señor hace que podamos salir victoriosos. Y aún el fuego de la prueba hace que seamos mucho más de alta estima ante los ojos de Dios, como dice las cartas de Pedro, para alabanza y la gloria de Dios. Amén. Vamos a la raíz, por favor, rápidamente al libro de Daniel, capítulo 3. Amén. Cómo estos jóvenes alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Y quiero que lo leamos todo el capítulo para que entendamos el contexto. Amén. Dice la palabra de Dios: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, más o menos 27 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores
de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, es decir, los altos funcionarios, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que esos son los varones judíos, que sus nombres, su identidad correcta en el Señor es Ananías, Misael y Azarías. Pero les cambiaron la identidad, pero no el corazón. Vamos a verlo. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces los varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, hombres vigorosos, fuertes, fueron consumidos por el fuego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder, fuego impetuoso, no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Notemos
como en un principio cuando Babilonia viene y sitia Jerusalén y llega la hora, se cumple cuando el pueblo de Israel, el pueblo, estoy hablando de tanto del reino del norte y el reino del sur, que en este caso es el reino del sur, Jerusalén, Judá, llega a ser cautivo por Babilonia, estaban siendo transportados y llevados a esta tierra. Varones judíos, donde Babilonia quiso quitarles la identidad, cambiándoles el nombre. Y es interesante, y eso llama la atención, cómo cambiaron los nombres de estos varones judíos, porque ya estaban en otra tierra, exiliados. Como dice la Escritura, y el Señor Jesús al orar al Padre decía de los discípulos y de los que iban a creer por medio de sus discípulos, habla de nosotros, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y como dice las cartas de Pedro, somos peregrinos. Y el apóstol Pablo bien lo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Amén. Entonces estamos peregrinos, exiliados en esta tierra, y pronto también el Señor nos llevará también a la patria celestial. Amén. Bueno, eso para verlo quizá más adelante. Entonces, ¿cómo Babilonia empieza a quitar la identidad? Como en este tiempo el sistema quiere quitar la identidad a los niños, de los jóvenes, de las señoritas, de las familias, quitar el diseño de Dios, cosas abominables, es decir, esas abominaciones desoladoras, que también lo podemos interpretar de esa manera, quitar y robar el diseño de Dios, pero no cambió en estos jóvenes, incluyendo a Daniel, su corazón. Vemos en José que gobernó en Egipto, pero Egipto no gobernó en el corazón de José. Se casó con una mujer egipcia, José claro que sí, pero Egipto no estuvo en el corazón de José. Qué triste cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y dice la Escritura en varias oportunidades que Egipto no salió del corazón de Israel. Pero acá vemos que José y también acá Daniel y sus amigos no permitieron, no se conformaron a este siglo. Dice la palabra, se renovaron por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como dice Romanos 12, 1 al 2. Amén. No se conformaron a este siglo, sino que fueron fieles, íntegros al Señor, pero tenían que ser responsables donde Dios los había transportado. En el libro de Jeremías vemos también la Escritura cuando dice, en la tierra donde yo los transporté, procuren vuestra paz, porque de esa paz dependerá vuestra paz. Y el Señor quiere que donde nos ha puesto, ahí procuremos la paz, porque esa paz también tendremos nosotros paz. Entonces aquí Babilonia quiso cambiar la identidad de estos jóvenes. Por ejemplo, Daniel en hebreo significa Dios es mi juez, y le cambiaron por un nombre Beltsasar, que significa Bel protege, un dios con minúscula, babilonio. Pero no quiero hacer énfasis a eso, sino quiero que veamos el significado original de esos varones judíos. El nombre Ananías significa Dios es bondadoso, y le cambiaron por Sadrach. Misael significa ¿quién como Dios? Y le pusieron el nombre Mesac, ¿ok? Y el nombre Azarías significa Dios es mi ayuda. Miren, qué lindos nombres, pero le cambiaron al nombre babilónico de un dios, Abednego. Para los hebreos, querido amigo, querido hermano, los nombres eran muy significativos. Pero aquí vemos a Babilonia con una intención. Como en lo espiritual también vemos en todas partes esas intenciones maquiavélicas, religiones, el sistema del mundo, doctrinas que quieren cambiar la mentalidad, la identidad, el corazón, el linaje de los hijos de Dios. Pero vemos que en estos jóvenes que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio, nada cambió su corazón. El amor para con el Dios de Israel. Amén. Dice la palabra de Dios que en Cristo nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo santo. Amén. Entonces no podemos conformarnos a este siglo. Vemos, y ya dijimos el ejemplo de José, ¿verdad? Que tenía un nombre tan hermoso, que es el que Dios añade, amén, o el que añade también, pero vemos que le cambiaron también ahí a otro nombre, que le pusieron Safna Panea, el que revela secretos. Pero
el corazón de José estaba con Dios, no estaba en Egipto. Entonces, cada nombre era significativo. Vemos en este pasaje acá, que estamos estudiando en este tiempo, que estos jóvenes, el mundo no los cambió a ellos, más al contrario, ellos eran luz, amén, eran luz en medio de tinieblas, pero este mundo amó, dice, más las tinieblas que la luz, dice la palabra de Dios. Y vemos en este tiempo, la gente no se quiere acercar a la luz, a Cristo, sino que les gusta estar en tinieblas, amén, no les gusta venir a la luz de Cristo. Vemos en estos jóvenes, ¿sí?, que ellos no se conformaron al sistema del mundo. En el original dice, no se conformaron, en Romanos 12, 1, 2, al mismo patrón. Eso vemos en Daniel también, fueron íntegros de poder andar en fidelidad para con Dios. Amén. Vamos al libro de Primera de Pedro, por favor, entrando a la enseñanza, cómo por la fe apagaron fuegos impetuosos. Se necesita fe, dijimos, no se trata del que corre ni el que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia, como dice el libro de Romanos. No se trata de hombres vigorosos que pueden soportar cualquier prueba o circunstancia. Vemos estos hombres vigorosos que ataron a Ananías, a Misael y a Azarías, pero dice, por el fuego que se calentó 7 veces, ellos mismos fueron consumidos. Y cuando cayeron estos 3 jóvenes judíos, no pasó nada en ellos. Y ahorita vamos a ver también la promesa de Dios a su pacto. Amén. Como dice Isaías 43, que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Amén. Qué linda palabra. Amén. Y es así como el Señor nos guarda por medio de la fe. No trata de quien quiere. Amén. O de quien se hace al valiente para soportar pruebas o circunstancias. Es por medio de la fe que el Señor hace que nosotros podamos salir victoriosos de cualquier prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, es sometida a prueba nuestra fe, si realmente es genuina, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, la fe se prueba con fuego. Wow, interesante. Amén. El oro se prueba con fuego. Amén. La fe se prueba, dice ahí, con fuego. Sea hallada alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Después de ser probados, dice que salimos aprobados, dice así la palabra de Dios, para alabanza y gloria del Señor. Mucho más preciosa la fe que el oro es la fe para el Señor, que es probada por medio de diversas pruebas. Es necesario, decía el apóstol Pablo en el libro de Hechos, que por medio de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos, pero muchas veces uno no quiere estar en pruebas, no quiere pasar tribulaciones. Es porque es necesario pasar por el fuego de la prueba. Mira lo que dice también Primera de Pedro capítulo 4, porque vamos a entender aquí qué es padecer como cristianos. ¿Qué pasó aquí con Ananías, Misael y Azarías? Por ser varones piadosos, amén, que guardaban la ley de Jehová, ellos tuvieron que padecer. Más adelante vemos a Daniel, cuando también él oraba, dice, 3 veces al día, abiertas las ventanas con vista hacia Jerusalén, y era consciente de que iba a ser echado al foso de los leones, porque también de forma maliciosa vinieron también personas malintencionadas, que dice, no había cómo hacerle caer a ese varón, pero por la ley de su Dios, en este caso decían ellos, refiriéndose a Daniel, ¿sí?,
De esa manera vamos a encontrar como que algo para que ellos puedan caer. ¿No es lo que está pasando hoy en el mundo? Cómo la gente llega a conocer también la palabra de Dios, pero para su conveniencia, y busca distorsionar el diseño de Dios para erigir sistemas, posiciones, ideologías, estatuas a nivel gigantesco, y cuando se crean leyes que también se debe respetar y todo ello, pues a quien van a atentar y los que van a padecer van a ser los cristianos. Amén. Pero vamos a ver, como dice aquí la palabra de Dios, que cómo quiere el Señor que padezcamos en el buen sentido. No que padezcamos por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno, por lo que agrada a Dios. Vamos a leer del verso 12, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El libro de Santiago dice que haya sumo gozo cuando atravesamos por diversas pruebas. ¿Por qué sumo gozo? Cuando el rey Nabucodonosor se alarmó y dijo a los consejeros, no eran 3 los que echamos en el horno de fuego, pero yo veo 4, y el cuarto se parece al hijo de los dioses. Ahí vemos en el original, dice la palabra, que danzaban, saltaban. Es decir, cómo en el fuego de la prueba puede haber gozo, puede haber alegría, pero lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Mayor es el que está en nosotros que el que está con el mundo. Vemos a Eliseo, vemos a su siervo, que Eliseo sabía que el ángel de Jehová, Jesucristo, esa cristofanía, ¿sí?, acampaba alrededor de los que le temen y él los defiende. Pero ora al Señor para que le abra los ojos a ese siervo y luego ve cómo carros de fuego estaban alrededor, ¿sí?, cuidando de 2. Imagínense. Y cómo Dios estaba con ellos. Así es, cuando está el Señor con nosotros no debemos temer. Acuérdate que Ananías, Misael y Azarías dijeron, ¿sabes qué? No es necesario que te respondamos, oh rey. Sabemos que el Señor nos librará, pero si no lo hiciere, creían en la soberanía de Dios. ¿Cuántos en este tiempo creemos en la soberanía de Dios? Hay que creer en el amor de Dios, en el poder de Dios, pero también en la soberanía de Dios. Job, en medio de una prueba tan fuerte, él mismo decía, aunque me matare el Señor, yo seguiré esperando en Él. Y aunque deshecha sea esta mi piel, yo en Él esperaré y lo veré cara a cara. Eso es fe, que solamente Dios la da, de confiar en la soberanía de Dios, aunque pasen cosas que tengan que acontecer. Y Pablo mismo lo decía, yo fui librado de la boca del león, porque Dios es quien preserva nuestras vidas, y todo eso apuntaba a Cristo. Vemos también cómo Jesucristo silenció, que también es el significado de tapar la boca del león, silenció al infierno mismo cuando él mismo con poder y gloria descendió a lo profundo de la tierra y después llevó cautiva la cautividad, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Tapó la boca de los leones, y Dios Padre lo preservó, lo guardó, ¿sí? Su cuerpo no vio corrupción ese tiempo que estuvo debajo de la tierra, y se cumplió la Escritura. De la misma manera, miren cómo el Señor Jesús dijo, oh muerte, yo soy tu muerte. Él venció la muerte, venció el pecado. Entonces, ¿por qué dudar de que el Señor está cuando atravesamos y vamos a atravesar diversas pruebas? Porque es necesario que esa fe sea probada y sea para alabanza y gloria de Dios, sea genuina esa fe. No solamente sea un adoctrinamiento, no solo sea una mera emoción, sino realmente una fe genuina que hay en nosotros, que por medio de que haya circunstancias y pruebas, y aunque dice la palabra de Dios, que no temamos los que matan el cuerpo. Dice que no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto, y vemos en todo el mundo las conspiraciones que puede existir, pero dice, no teman los que matan el cuerpo, porque después nada pueden hacer. Temed a aquel que tiene el poder de llevar tu alma, dice, al mismo infierno. Es decir, teme a Dios. Isaías capítulo 8, si no me equivoco, dice que Dios sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Vemos entonces esa fe genuina que había en Ananías, Misael y Azarías, que tenían total confianza en el Dios de Israel, que aunque Él no los libre, sabían que ellos tenían que ser fiel a Dios. Somos fieles a Cristo en medio de un sistema, en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo que se va lanzando a hacer cosas en contra del diseño de Dios. ¿Somos fieles? Examinémonos si estamos en la fe. Amén.
Entonces dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice, bienaventurados cuando padecemos por causa de Cristo. Jesús mismo dijo en Mateo 5 a sus discípulos que somos bienaventurados, que por causa de Él mientan o digan cosas, somos, dice, bienaventurados. Amén. Haya gozo, porque sufrimos los mismos padecimientos de Cristo. Participamos de los padecimientos de Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Ahora sí subraya bien aquí el apóstol Pedro, y subrayemos bien también. Dice, ninguno padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, es lo que estaba pasando con Ananías, Misael y Azarías. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Mira, todos aquellos que también rechazaron al Dios de Israel fueron consumidos, aún también en el foso de los leones, también todos aquellos que calumniaron y fueron maliciosos con Daniel. Dice ahí la palabra que Darío, el rey Darío, mandó a que echasen en el foso de los leones a todos esos que han conspirado contra Daniel, sus familias y sus hijos. Imagínense, es decir, tarde o temprano, escúchame bien, amigo, hermano, hermana, iglesia, escúchame bien, el mundo respetará, tarde o temprano respetará al Dios de Daniel, al Dios nuestro, al Dios de Israel, porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Imagínate, toda rodilla se doblará. Llegará el momento donde todos reconocerán a Jesús como el Señor y Salvador. Amén. Entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, estaban Ananías, Misael y Azarías en la voluntad de Dios, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, dice ahí, y hagan el bien. Dice la palabra en Isaías 43, amén. Y leamos por favor para terminar. Que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Amén. Y es promesa de Dios. En Cristo las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Esto pasó con Daniel, con los amigos de Daniel. Ni la llama arderá en ti. Vemos que dice que estaban intactos, ni olor de fuego tenían. No te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén, soy tu Salvador. Vemos cómo el Señor es quien puede compadecerse, dice, de nuestras debilidades, porque Él mismo silenció, tapó la boca de leones. El Padre lo libró de todo peligro. Aún salió victorioso cuando fue tentado en el desierto por el diablo. Vemos que ahí se cumplió lo que nuestros padres Adán y Eva no hicieron bien en el Edén, lo que Israel no salió aprobado en el desierto, pero Jesús sí fue aprobado. Y ahora tenemos la certeza, la convicción, la seguridad que estamos debajo de la sombra del Omnipotente y estamos parados firmes, amén, de pie por las promesas de Dios, por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué temeremos? Amén. ¿Por qué, alma mía, te abates? Espera en Dios. Amén. Y aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tú eres, Señor amado, quien
pones en nosotros y produces en nosotros el querer como el hacer para estar en tu voluntad y hacer tu voluntad, mi Dios. No se trata de nosotros, Señor amado, de cuán fuerte podamos ser, oh Señor amado, porque no somos nada, Señor. Solamente, mi Dios, dice tu palabra, Señor, que es por medio de tu Espíritu Santo, Señor amado. Mi Dios, no es con fuerza, ni con espada, no es con ejército, ni con espada, sino con tu Santo Espíritu, mi Dios. No depende de quien corre ni del que quiere. Es de ti, mi Dios, quien tiene misericordia. Es tú quien preservas, Señor, a los tuyos, Señor amado. Y tú conoces, Señor amado, mi Dios, quiénes son los tuyos, Señor amado, y tú los preservas y los guardas. Te pedimos que este tiempo, Señor amado, nos ayudes a examinarnos, Dios amado, y vengamos en arrepentimiento para poder confiar en ti, Señor amado, que en medio de la prueba, Señor, tú nos sostienes, que aún hay gozo, Señor amado, porque tú estás con nosotros en el horno de fuego, Señor, y es necesario pasar por el fuego de la prueba, porque saldremos victoriosos, porque saldremos, Señor, afinados, Señor, para la alabanza de tu gloria, y saldremos como tú quieres, Señor amado, mi Dios, aprobados. Te damos gracias, Señor amado. Ayúdanos a confiar más en tu soberanía, en tu amor, que tu poder, Señor amado. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.